Hola, somos Dark Stage, el podcast donde vamos a hablar de lo que pasa detrás de los escenarios, desde la perspectiva de los que estamos detrás de los escenarios. Bienvenidos. Bienvenidos a Dark Stage con Jonathan Tovar, Ángel Olvera y Alex Sandoval. Agradecimientos a VIP 24 Studio. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Hola, aquí. ¿cómo están? Bienvenidos otra vez, muchachos. ¿Cómo están, amigos? Bien. ¿Trabajaste muy bien. el fin de semana? Sí, ¿tú? Yo sí, estuvo, qué bueno, muy estuvo bien. pesado, ¿Dónde fuiste? pero aquí andamos. ¿Dónde fuiste, güey? Trabajé en un festival en el Sangriento, la harinera. qué chingón. Estuvo bueno, un festival de Doom, estuvo divertido. Soy muy metalero. Doom Slayer. ¡Wow! ¿Tú trabajaste, güey? No, estuve en mi casa cotorreando, ya sabes. Uy, te tocó descansar, qué bien. La verdad es que sí. ¿Tú sí trabajaste? Sí, me fui a El Paso, Texas. Muy bien, amigo. ¿Qué andabas haciendo Con en El Paso, Tornillo. Texas? Andabas Saludos a de Tornillo. roadie. Andaba de roadie. Y precisamente ese es el tema, muchachos. Sí. El tema del día de hoy es roadie. Roadies. ¿Qué es un roadie? Les vamos a leer un poco de qué es un roadie y los vamos comentando, ¿no? Perfecto, adelante, amigo. Dice así, más o menos. Más o menos. Un roadie, también conocido como pipa o plomo, en Argentina, ¿no? Es donde les Ajá, dicen exacto. pipas Yo o nunca había plomos, escuchado ¿no? eso de pipa o plomo. ¿No? Plomo, los plomos. Los Así plomos. les dicen, güey. Es el técnico que acompaña a una banda durante sus giras. Se encarga de montar y desmontar equipos, afinar instrumentos, configurar el sonido, asegurarse de que todo funcione a la perfección durante el espectáculo, que es lo que hacemos. Sí, exactamente. Además, hay diferentes roles dentro del equipo, ¿no? Dentro Claro. del equipo técnico. Un tour manager, técnicos de sonido, cosas de iluminación, cosas de video, ¿no? Entre Exacto. otros muchos. Claro. ¿no? ¿Quién sería como en el top en ese organigrama? Lo más alto de... Sí, el que cucharea el guiso, digamos. Esa frase está... El que escucharé el guiso. Exacto. Yo creo que el production manager Production es quien- manager. El production quien manager lleva, es ¿no? pues, Es head, el head de los roadies, ¿no? head En este manager, caso. sí. ¿Qué es un production manager? ¿Sabemos? Sabemos, Obviamente puede ser. sabemos, pero... Yo llevo tantos años y todavía no he descifrado ni... Ah, no, ¿verdad? Es que es muy, bueno, al menos en nuestro contexto en México, es un poco ambiguo, ¿no? Porque puede llegar a tener varias funciones, Sí, aquí muchas en responsabilidades, muchas más de las que debería, ¿no? Y como tour manager, como stage manager. México. Exacto. Sí, claro, ¿cuántos proyectos no hay donde el ingeniero de sala es el production manager Exacto. o el monitorista? Ajá, O exacto. Sí, el o sea, production también sí hace que- tour y hace Ajá. stage, ¿no? En algunas Ajá, otras exacto. bandas. Comentabas, por ejemplo, que en otros lados a lo mejor el tour manager, en otros lados, Ajá. en Europa, por ejemplo, es el production manager. En el extranjero le llaman tour manager, Exacto. porque es el encargado de todo el tour, Exacto. de todo lo que está pasando. Es correcto. Pero en México, en nuestro contexto como tal, le llamamos production manager, el Es correcto. productor. El productor en este caso del artista, de toda El la parte técnica. El que menea el mole. Sí, ¿cómo que viene dijiste? siendo el que cucharea el guiso. que viene siendo como el gerente general, ¿no? El gerente Exacto. general. Más o menos. Exacto. ¿Qué más podemos hablar del production? Literal es el que tiene a cargo toda la parte técnica y todo lo que tiene, lo referente a las necesidades técnicas del artista. Exacto. En cuanto a la banda, porque también recordemos que también está el production manager del local o Del local, el del production lugar, del ajá. festival o del lugar donde vayas a tocar, ¿no? Que son los, Son ajá, los que se ponen de acuerdo. son los que tienen comunicación entre ellos para ver riders, contra riders, tiempos. Exacto, exacto. Sí, aparte como un production manager creo que tiene que estar empapado de todas las áreas, ¿no? Sí, Desde exacto. iluminación, audio, Sí. backline, para pues, saber de qué está Sí, negociando. por lo menos ¿no? tener un Exacto. cierto conocimiento de todas las áreas, ¿no? Por lo menos, o sea, lo mínimo. Un poquito más que lo básico, ¿no? Sí, claro. Porque, pues sí, vivimos en un país donde te pueden meter gol por donde sea. Y si te dicen que sí está y no está, o te dicen sí lo tengo y no lo tienen. O Sí, cosas claro, así. tienes que estar en todo. Tienes que estar muy vivo para ser un production manager. Y tienes Exactamente. que tener también un poco de maña. Hasta. Sí, un poquito, puede ser, ¿no? Sí, o sea, no dejarse. De colmillo, mejor. Ajá, exacto. Mañana Colmillo, se oye sí. más feo. Sí, tiene que ser un production manager colmilludo. Colmilludo. Pues que tenga mucha experiencia, ¿no? Y, Claro.
y que sepa manejarse ante las personas. Conocemos muchos, Sí, muchos y hay muy buenos. y hemos sido productores también. Ujú. Después del production manager en este organigrama del que estamos mencionando, ¿cómo qué seguiría? ¿Abajo o a los lados? O sea, no, digamos que no es algo lineal, o sea, es algo Sí, claro. Podremos, mucho más si orgánico. quieres abordar el tema del tour manager, solo para explicarlo. Explícanos qué es un tour manager en Aquí México. en Latinoamérica y en México es la persona que tiene a cargo todo lo referente a la logística de traslados, vuelos, hospedajes, Claro. camionetas, simplemente tiempos, todo. Es, digamos, el encargado de que la banda, el staff, estén en el lugar que deben de estar, a la hora que deben de estar Exacto. y listos para trabajar, ¿no? Y bien comidos. Y bien comidos, sobre todo. En teoría. Sí, en teoría. Sí, porque también hasta dan tickets de desayuno. Sí, pero bueno, estamos hablando de un crew el que tendría que ser el ideal, ¿no? Claro. Porque muchas veces este trabajo también lo hace el production manager. Sí, exacto. O hasta el de seguridad, Sí. por ahí en algunas En bandas. algunas bandas Sí. hacen el de seguridad. Ajá, en algunas bandas hasta se cree que son productions, los de seguridad. ¿Tú Cállate crees? ya. ¿Puedes creerlo? Pero bueno, hablando de la parte técnica, así tal cual, en el escenario, en el escalafón de responsabilidades, el que le seguiría más bien sería el stage manager, ¿no? Claro. Que en el cine o en el teatro se le llama asistente de producción, que es un poco diferente o muy diferente, pero es más o menos lo que hace. Asistente de producción o jefe de piso. Jefe de algunos piso, de exactamente. televisión. Jefe de piso suena Jefe de como piso. a vendedor de Palacio de Hierro. Sí, exacto. Digo, sin denigrar a nadie, pero Jefe de piso. así suena. Limpieza en pasillo 2. Sánchez a la entrada con limpiador. Sánchez a la entrada con el limpiador. Sí, el Entonces- stage manager y yo creo los ingenieros, ¿no? Pues bueno. ¿Crees que estén como en el mismo nivel? Porque el stage manager se encarga básicamente de ver que todo esté en su lugar y que funcione. En el escenario. En el escenario. En el escenario. Entonces, si hablas de escenario, entonces él también está encargado, por ejemplo, de que el monitorista tenga su espacio, Claro. ¿no? De que Pero por ejemplo, cada el uno de los stage manager técnicos difícilmente va a ir a escuchar a sala, ¿no? a salas complicado, sí. Es porque complicado, pues tiene que estar. pero sí lo puede hacer. Sí, sí lo puede hacer, pero pues ahora sí que el stage pues se encarga meramente del stage, ¿no? Ujú. Que sí, como dices, pues sí hay el momento en el que como stage te puedes ir a dar una vuelta y dices, lo estás haciendo mal. De nuevo. ¿No? Creo que- Pero sí tiene que haber una coordinación porque claro. Yo he tenido experiencias, por ejemplo, alguna vez me tocó que un iluminador quemara la pantalla de una computadora ¿Te acuerdas? con Oh, una lámpara. wow, Estábamos, sí, y pues son cosas que ¿En dónde fue eso o qué? eso Cuenten, fue cuenten. en un escenario. Lo vamos a hablar en el próximo capítulo de... No me acuerdo dónde fue. Creo que fue Saltillo. Ajá, fue Porque en fue provincia. cuando perdimos un vuelo a Saltillo de Monterrey, Monterrey, exacto. que no correcto. toqué por perder ese vuelo. Exacto. Y Sí recuerdo. y le dio la lámpara y pues quemó la pantalla. ¿Con qué El artista display era, de o qué? Era Matiz. Matiz. Era con Matiz. Con Matiz. Pero Sí, mira, pues son cosas que si a lo mejor el stage hubiera visto, pues Sí. se hubiera evitado. A mí me tocó algo parecido cuando estaba con CD9, en algún momento el tecladista dejó su chamarra así como en la sillita que le ponía y una lámpara se la quemó, güey. tenía un Show hoyo. gratis. Sí, güey. De- Pero bueno, El stage manager tiene que estar pendiente de todo ese tipo. sí, exacto. Que todo en el escenario esté funcionando, ¿no? Que todo esté en su lugar. Que esté donde debería de estar. Exacto. Claro. Además de proporcionarles lugares, o sea, áreas de trabajo y... Sí, procurar que todos tengan y las condiciones, ¿no? ajá. Sí, o sea, darles áreas de trabajo y las herramientas o lo que necesiten para los técnicos de escenario, tal Y en cual. ese sentido, para los guitar techs. El stage tiene que estar en Para coordinación los- con el production para exactamente. pedirlo en el diseño. Sí, pues, ajá, exacto. ¿No? Muy bien. Podemos hablar también de la gente que está en el escenario, hablando, por ejemplo, del ingeniero de monitores. ¿Quieres abordar el tema o quieres abordar? Pues, estábamos mencionando nada más como el organigrama, ¿no? ¿Cómo ok. está? Perdónanos. Perdónanos por ¿Cómo ser está? largo. Porque el programa habla de que es un roadie
Y además vamos a abordar dos de los puestos más populares, que son el Guitar Tech y el Drum Tech, hoy en este programa. ¿No? Sí, pero... Pues bueno. Pues si tú quieres... No, o sea, simplemente como mencionar todos los puestos. Los puestos y explicarlos un poquito, ¿no? Exacto. Por ejemplo, después del Stage Manager o a un lado en el organigrama, digamos, pueden estar los ingenieros, ¿no? Los ingenieros audio y monitores, que son los que habitualmente están Sí, en las bandas, audio, ¿no? te refieres a sala, ¿no? El que está Sí, en sala. ay, sí, perdónenme. Sí, No, sí, de o sala, sea, sí, sí, sí. hay que explicarlo. No, ya no lo vuelvo a hacer. Hay que explicar un poquito, por ejemplo, qué hace el ingeniero de sala, El ¿no? ingeniero de sala se encarga de que suene bien para el público, ¿no? Claro. Exacto. Hace El, la el mezcla. audio del teatro, del estadio. Es donde correcto. esté. Hace la mezcla para la gente. Para lo que es el escuchamos, hace la mezcla el para que la público. gente, el público escuche perfectamente. Depende también si es un foro abierto, cerrado, Claro. pero tiene que hacerlo sonar para que todos escuchen chido. Chido. Hablando de cosas técnicas, por ejemplo, ¿qué significa, para los que no saben, qué significa PA en el audio? Public address. Public address. Public Address. ¿Qué es el audio? ¿No? Al Que público. Está Al público. dando Dirigido hacia al el público. ¡Wow! ¡Wow! Que muchas personas lo confunden con Public Audio, ¿no? Sí, pero mira. Que funciona también como Yo he referencia. escuchado que le dicen personal address también. Personal Y, address, pues, ok. Ajá, no. No sé si eso está. Sí, ese no, término. pero yo he escuchado Ajá. varias veces que- Yo en unos chalecos he visto que dice policía auxiliar. Policía auxiliar. Sí, sí, sí. PA. Entonces, hablando, por ejemplo, de otro término, que es el front of house. El front of house, ¿no? Es la casita que está frente al escenario, Una casita. ¿Dónde Sí. está el ingeniero donde de están sala? los ingenieros Bueno, y de monitor, sala, de video, de iluminación, de iluminación, de exacto. video, los seguidoristas, Camarógrafo. los camarógrafos, Las novias de los ingenieros. los que se trepan ahí a la estructura para aventarse, Los invitados. chismosos. Todavía recuerdo cómo ingresé a esta institución y cómo descubrí mi verdadera vocación. Solamente terminar con el front of house, ahí encontraríamos básicamente al ingeniero de video, que para los ok, que no sí. sabemos o los que no saben, son los que es el encargado de poner el contenido en pantallas. A veces también son directores de Directores cámaras. de cámaras. Ellos dirigen tomas, están en constante comunicación con los camarógrafos, van tirando los visuales, el contenido de todo. Ajá. Y digamos, es básicamente lo que hace un ingeniero de video, ¿no? Puede tener asistentes. Hay bandas donde el ingeniero de video tiene su asistente para poner el prompter para los artistas. Ajá, a veces. A veces viajan con... ¿Qué es el prompter? ¿Qué es el Ajá. prompter? Ay, El teleprompter. ¿Qué es El el teleprompter? teleprompter. Pues Es algo- donde es una pantalla literal de video como la tele de tu casa. exacto. Pequeñita o grande. Para los músicos huevones que no se aprenden sus sus canciones, ¿no? canciones. Pues, ajá, también justamente. puede ser para eso. O para indicaciones, o para seguir una escaleta. puedes poner el setlist ahí, o Sí. algunos cues de pirotecnia, o de... Exacto. no sé, pueden ser Anotaciones. cualquier anotación, o dar un saludo a tal personaje que está Ajá. presente en el público. Bueno, se ocupa para muchas cosas. Me acordé que tenemos un amigo que hace camerinos y además hace prompter, ¿no? Sí. Que está raro, ¿no? ¿Qué es? Está raro. ¿Es carpintero? ¿O Es cómo Sí, se sí, llama? sí, exacto. O sea, construye los camerinos. Su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Terminando lo de video, pues Ajá. es el encargado de... El VJ, al que le llaman VJ. Ah, exacto. Y también está en el front of house, está, o regularmente siempre está la persona de luces, es el ingeniero de luces, que se encarga de Las luces, de Las prenderlas luces. y apagarlas. prender el Prenderlas y apagarlas cuando acabe el show. Ya se acabó. El ingeniero de luces se hace muchas cosas, muchas más de las que creemos, ¿no? Porque Sí, no, un diseñan show shows. se basa mucho en la ¿no? iluminación. Yo siempre lo que he creído es que el ingeniero de luces, cuando hace un buen show, es músico. Ajá. Sí. Sí se nota la musicalidad, timing. ¿no? Sí,
Porque, como dices, luego hay unos shows que dices, "Puta, este güey creo que se tropezó en la consola, ¿no?" Y sí, creo que sí tienes que tener cierta musicalidad como Exacto. Sí. para poder hacer un Hay buen muchos show, ¿no? videos en internet de personas haciendo iluminación que las ves y están bailando y están tomando Sí, o sea, están llevados por el tiempo, por el click, O sea, que necesitan hasta- estar escuchando el click. Que hasta con las luces siguen los feels de los bateristas, Exacto. ¿no? O Sí, cosas o sea, del solo. Eso está muy cañón porque es prácticamente chamba de programación, ¿no? De estar horas nalga programando un show, haciendo el diseño de luces de un show, ¿no? Exactamente. Eso está muy cañón y es de aplaudirse. De aplaudirse. En Front of House ya mencionamos al ingeniero de audio, que es el Ajá. del PA, al ingeniero de video, que es Ajá. el que pone el video, Ajá. y al ingeniero de luces, luces. que es el que ilumina. El ¿no? que ilumina. Regresándonos al escenario, el Sigamos con el eje monitorista, de ¿no? monitores, ¿no? Ingeniero de audio de monitores. Sí, Exacto. que Yo este creo que hace- ese es más complicado en cuanto a, por ejemplo, cuando haces una prueba de sonido, a quien más buscas, nosotros los técnicos o los músicos, es al ingeniero de monitores. Es un Sí, puesto tenemos bastante- más contacto que con el ingeniero de monitores que No, con y el de audio, bastante ¿no? importante y complicado Sí, también. Es Hacer complicado. monitores es... Todos los puestos son complicados y todos los puestos son importantes. Y el monitorista también, ¿no? Sí, sí, Entonces- pero sí, o sea, como lo dices, digamos el primer responsable que buscas en un escenario es monitores. ¿Por qué no, Sí, ¿por qué no se escucha la Yo creo voz? para que la gente entienda, como hablábamos del ingeniero de sala que hace que suene para la gente, el monitorista hace que suene para los músicos, ¿no? Sí. Él les hace las mezclas a los Es músicos. correcto. Sí, cada músico, bueno, dependiendo, ¿no? Pero pues lo óptimo es que cada músico tuviera su mezcla así de el baterista, oye, Sí. yo quiero oír nada más al bajo y a la Sí, de guitarra, hecho, es lo al ideal y vocal lo no que porque se me cae ocupa. gordo. Ajá. Y así, ¿no? Como nosotros que estamos escuchando aquí y cuando le pegas a la mesa, ¿no? ¿Cómo suena? Sí suena, Sí, mira. sí suena. Ese es aquí sonó todo. Sí, Eso ahí, hace por el ejemplo, yo le monitorista. podría decir al ingeniero de monitores, Mutealo, Mutea- sácalo, Mutealo. sácalo del... sácame este cabrón. Muteame la mesa, por favor. Bueno, pero en esencia sí hace la mezcla para todos los músicos, inclusive también para los técnicos, porque hay Sí, muchas, claro. muchas bandas acostumbran a llevar a los técnicos o sea, tienen una mezcla de los técnicos que es la copia de su músico, ¿no? Para cualquier, Normalmente. para cualquier Por cualquier eventualidad. emergencia. Exacto, cambias el body o... No, pero no solo para emergencias. O sea, por ejemplo, También para la comunicación. yo lo quiero, sí. O sea, lo usas para comunicarte porque puedes poner el radio o puedes poner los talkbacks, los micrófonos Exacto. de comunicación entre el crew. Pero también es muy importante que los técnicos escuchen la mezcla del músico que tienen, porque ahí puedes saber si falla algo o Sí, si exacto. todo está bien. Sí, claro. Es correcto, sí. O luego no te pasa que el músico te pide algo y no le entiendes. Y no le entiendes, Y escuchas entonces, su mezcla y ajá, pues, le como pones que le falta atención. esto, ¿no? Ujú, sí, claro. Exacto. O también, bueno, también está el músico que también tiene su tollback. Claro. Si él detecta algo que a lo mejor los técnicos no han visto, va a su tollback, les habla por el tollback especial para los técnicos, pasa esto, o nos vamos a brincar esta canción, Sí. o prepárame esta guitarra, o así. O sea, Que- da indicaciones también a la banda y toda esa comunicación es... Sí, es interna. Es Es enough. interna. Para Sí, los que no sonríe, sepan. ya quita esa cara. Pon cara como si disfrutaras el trabajo. Exacto. Sonríe, maldita sea. O sea, para los que no sepan o para los que no lo entendimos, los talkbacks es una voz en off para comunicarse entre los que están en el escenario. Puede ser solamente el crew, ¿no? O sea, el equipo técnico, o también, y es muy común, Entre músicos tener también. uno para el director musical, Ajá. Ujú, ¿no? Exacto. o para el que tira las secuencias, que también deberíamos en algún momento mencionar eso. Sí, claro. ¿No? Pero sí, o sea, en esencia es básicamente el ingeniero de monitores hace las mezclas de ese tipo, todas las mezclas para que cada Exacto. uno se escuche y se escuche como debe de ser. Muy bien. Muy bien. Hay otro que no es tan común, que no está en todos los crews, pero
aparece de repente, pero como ingeniero o como esta área, que es el de efectos especiales. Ah, claro, pirotecnia, ¿no? De pirotecnia. y efectos especiales, ¿no? Hay ingenieros de efectos, exacto. Cuando llevas muchos efectos, obviamente tienes que tener un coordinador de área, ¿no? Para esto. Aparte es una área un poco peligrosa, ¿no? Si no Sí, lo peligrosa, bien. es específica, igual que todas, pero esa sí es más peligrosa, ¿no? Puede ser. Sí, Sí, porque claro. está, o sea, es totalmente, está en proscenio, muchos de los efectos están en proscenio o en escenario, y eso es, en cierta medida es peligroso si no están bien coordinados, y si no hay alguien que ya inspeccionó, revisó, supervisó todo el montaje de esto, hizo pruebas, entonces sí tiene que haber un responsable de efectos especiales, ¿no? Proscenio, para el que no sepa, no es el señor que limpia el escenario. Don Proscenio. Proscenio, ayúdeme, se me cayó la... Oh, no está nada mal. No, proscenio es justo el frente del escenario. Es Así, correcto. literal es el frente del escenario. ¿Prosenio? Proscenio. Fíjate, yo no sabía. Lo vamos Proscenio a poner, González aquí. Martínez. Proscenio. Proscenio. Don Aquí, Proscenio. exacto. Sí, Regresando... tiene que haber ese responsable, porque sí Exactamente. es importante. Exactamente. Y dentro de estas áreas que ya mencionamos hay muchos técnicos, ¿no? Hay muchos. Claro. Muchos que hacen todo el trabajo. Inclusive hay técnicos de RF también que Técnico- apoyan exacto. al de monitores. Con los por de ejemplo. los RFistas. Que les decimos RFistas. Pues se le conoce ya. Ellos son los que trabajan con los sistemas inalámbricos, Ajá. ¿no? Para los instrumentos. Checando Que para frecuencias, los in-ears. exacto, todo lo que es Que inalámbrico. para cualquier cosa que es inalámbrica. ¿Qué son los pa- in-ears? ¿Qué son los in-ears? Ajá. Los in-ears. In-ears. Sí, digo, Dice- lo dice menciono Cedric. porque hablamos nosotros muy familiar de eso, pero luego pues, Sí, quiero exacto. pensar que la gente que nos está viendo, pues de Exacto. repente, puta, ¿de qué están Pues hablando mira, estos güeyes? básicamente el in-ear, como su nombre lo dice, va en el oído, ¿no? En la oreja. En el oído. En el oído. Pero nosotros lo manejamos como un sistema de in-ear que tiene varios nombres y lo mencionamos de diferentes formas, como sistemas inalámbricos, IEM, IEM, que ¿no? significa In-Ears Monitors. In-ears In-ears monitors, monitors. exactamente, que son los monitores que escuchamos con los audífonos. Esto significa que tú conectas tus audífonos a una cajita que está aquí, que le llamamos body pack o bell pack. ¿no? Que en España le dicen las petacas. Las petacas. Que es un sistema inalámbrico que recibe una señal de un sistema mucho más grande que está por lo regular en el área de monitores. Recuerdan que hablábamos del ingeniero de El ingeniero monitores, de o sea monitores. que tiene que ver con el ingeniero de Él manda monitores, ¿no? él manda una señal, se convierte en una señal inalámbrica que capta tu receptor, Ajá. el body pack, para que tú escuches con tus audífonos lo que Exacto. te está mandando, la mezcla que te está mandando Dando el ingeniero de monitores. Entonces, ahí cuando veas que le vaya a pegar a la mesa, le bajas. Sí, Exacto. O sea, lo aguas, avientas para que no le Aguas. pegue a la mesa. aguas ahí. También existen los micrófonos inalámbricos, que es básicamente el mismo sistema, pero al revés, ¿no? Porque, Exacto, en porque el el micrófono emisor- recibes y esto es inalámbrico, lo manda al sistema inalámbrico, Es ¿no? como- él tiene receptores de aquel lado. De aquel lado. Exacto. Y estamos hablando de lo mismo si conectamos ese mismo bell pack, que son modelos diferentes para un instrumento, ¿no? Como un bajo, una guitarra, Sí, exacto. ¿no? Y funciona básicamente igual. El instrumento lo manda la señal Sí, la señal, la a la fuente, cajita, a exacto, las petacas. A las petacas. a las Y petacas. esas petacas, pues al sistema, A un receptor. coño, Ah, coño A Mickey. un receptor. al sistema. Ok. Estamos a gustos, contentos con las definiciones Sí, que Parece tenemos. que sí. parece que En no caso se de nos que está tengan sacando. alguna duda, pues escríbanos a Escríbanos en Pues los- nos llaman. nuestras redes que las vamos a Las pasar vamos a en un parar. rato. En caso de que tengan O una nos duda, llaman me llamas y ya me dices. o búsquenlo con gente que sí sepa Que sí también. sepa también. Vamos a estar invitando a personas que sí saben de esto. Sí, próximamente. Sí, pero vaya, este capítulo es como para darles como un intro de como cada... De lo que es un Exactamente. roadie, ¿no? Sí, es Ajá. una definición muy básica, ¿no? Un organigrama de todo este show, ¿no? Hablando y regresándonos otra vez Al al stage organigrama. manager, al organigrama, el stage manager coordina y está mucho más metido con los técnicos de escenario, ¿no? Los técnicos que viajan con la banda, los que duermen con los músicos, Ay. los que... Ay, No, esos no ¿Qué? son técnicos, ¿Qué? no te confundas. ¿Ah, qué? Ay, Dios Ah, mío. ¿también haces ese tipo de puestos en Sí, tu sí, chamba? sí, claro. ¿Qué es que ustedes no?
pero por placer, no por trabajo. Ah, bueno, pues trabajo es trabajo. Alguna vez me tocó algo así, pero no lo voy a contar. Bueno, el stage manager se encarga de coordinar al guitar tech, que al drum tech, que al keyboard tech, que al bass tech, ¿no? Que el técnico de percusión, que el técnico de metales, que el técnico de no sé qué. Que como bien dices, en el contexto latinoamericano, hay veces que el guitar tech también hace al bajo. O que el keyboard también hace al bajo. Exacto. O que el de metales hace al bajo y al guitar. O el drum tech hace drums, o sea, la batería y percusiones. A mí apenas me tocó ver una banda, perdón, era de Bosnia, creo. Que el que tiraba las secuencias, él hacía monitores, ¿no? Por ejemplo. Yeah. Pero él estaba en escenario, ¿no? Así bailando y todo, así. Ah, es de verdad, como DJ. Ajá, ándale, como un DJ. Órale, qué loco. Y pues nada más volteaban a verlo y pues, veía señas y dije, no mames, ese güey es el monitorista. Y sí, ya después me lo confirmaron. Alguien que trabajó en esa producción. Qué loco. Ya, güey, está increíble eso. O me tocó ver también un monitorista Guitar Tech con una banda finlandesa. ¿Cómo crees, güey? 69 Eyes se llaman estos güeyes, no me acuerdo de dónde. Órale, cuando cruzas el charco también sí sale caro. A menos que seas una banda triple A como promotores, Metallica, paguen. Como, no sé, vale la pena. YouTube o alguien muy cañón Muse, pues. Es que, claro. O sea, sí entiendo eso que tú dices de lo óptimo es que cada músico tenga su técnico. Claro. Pero luego para muchas bandas, inclusive las bandas europeas, turear en Europa es caro. Ahora imagínate para las bandas de América Latina, pues es carísimo, ¿no? Sí, claro. Y yo he visto como unos sistemas, sobre todo en bandas metaleras que traen un montón de cosas. En unos racks así. Ajá, traen un rack, ¿no? con sus ¿cómo se llama? Campers, con sus in-ears, con Kempers. Sí, con sistemas, ya. Y que no traen ni instrumentos a veces, ¿no? Piden ciertas guitarras, ciertos bajos, cambian cuerdas y vámonos, así. Órale. Y bateristas que llegan con baquetas nada más, ¿no? Y piden todo, ¿no? Porque es carísimo también. O sea, hay producciones que lo pueden pagar, pero hay otras que pues hasta ellos pagan a veces. Está muy cañón a veces, pero bueno, justo hay que hablando entender el contexto de... Justo hablando del production manager, ¿no? Todo esto lo coordina el production manager. Claro, precisamente. Lo planea el production manager. Junto con todo el equipo. Con un presupuesto que debe Con un presupuesto cumplir, que tiene que cumplir. Exacto. Por eso en México así se ve mucho eso de que el guitar tech también hace el bajo, ¿no? O lo que decías, el drum tech hace percusión. Sí. A mí me tocó muchos años hacer teclados, bajo y un saxofón, ¿no? Que de repente se convertían en dos y de repente se convertía en toda la sección. Que no me ponían un apoyo en esas ocasiones, pero... ¿Sí? ¿Que un escalón o cómo? Un bastón. Un bastón. Me ponen un bastón. Pero... No, pero sí, a mí también me ha tocado hacer. Siempre nos ha tocado. Hacía, ¿qué más? O sea, con Torreblanca llegué a hacer teclado, llegué a hacer batería y llegué a hacer bajo, ¿no? Saludos a Juan Torreblanca. De Torreblanca. Por ejemplo, John estás haciendo también... Batería y bajo. Está haciendo batería y está haciendo bajo, ¿no? Igual con La Barranca hacía batería y bajo. Ajá. O hay veces que te la avientas de stage y de todólogo. Sí, también hay proyectos que hay que hacer todo. Sí, cuando vas aprendiendo te tocan ese tipo de proyectos, ¿no? Donde haces producción, stage manager, guitar tech, drum tech, backline. Un saludo a mis amigos de los Santos Inocentes. Ah, sí, saludos hasta España. Hasta España, tío. Y sus petacas. Bueno, hablando de los puestos de guitar tech, de drum tech. Exacto. Que seguramente también la gente está como, ¿Guitar Tech? ¿Qué es eso? Podemos mencionarlos brevemente porque en los que sí nos vamos a meter más va a ser en el Guitar Tech y en el Drum Tech. Entonces, les sugiero, por ejemplo, quieren, por ejemplo, empezar con percusión. Empezamos con el Drum Tech a lo mejor. O de percusión. No, porque todavía vamos a andar más. Hasta el final. Okay. ¿Cómo ves? Lo dejamos hasta el final. Pues a los dos. Me parece bien. Por ejemplo, ¿qué haría un técnico de percusión? Afinar una guitarra. Sí. Pues que es muy obvio, ¿no? Pues encargarse de meramente de las percusiones, ¿no? Sí, o sea, desde... Sí, la definición por el nombre está muy simple. No, pero, o sea, Ajá, exacto. El montaje de las percusiones, el seteo totalmente como el músico lo pide, la afinación de las percusiones y también conocer el set del percusionista, de saber... a las alturas, las afinaciones, el acomodo, todo para que el músico solamente llegue a tocar, ¿no? Eso es como lo básico de un...
perdón que te interrumpa, pero también yo creo principalmente depende del músico, ¿no? Luego hay músicos que, oiga, está afinada esa conga, por ejemplo, maestro. No, es que así la uso yo. Me gusta que suene así áspero, como si estuviera en la selva y puede haber un estándar. Salen con unos viajes luego. Sí puede haber un estándar, pero depende mucho de la conga, de la piel, del material. Sí, claro. ¿no? Claro. En los timbales también hay timbales de 13 y 14, o de 12 y 13, o de 14 y 15. A mí lo que me pasaba cuando yo empecé a hacer drum tech era que, pues, dices, armo y afino una batería y ya, ¿no? Pero no. como alguna vez platicábamos, pues no hay escuela para esto, ¿no? Vas aprendiendo sobre la marcha y pues te tienes que encargar del monitoreo del músico, te tienes que encargar de posiciones de cómo vas a poner tus cosas, o sea, son muchas cosas que pues tienen que ver más con lo que uno cree, ¿no? Que solo armar el instrumento y afinarlo. Exactamente. En cuanto a los técnicos así tal cuales, de los que no vamos a hablar hoy, por ejemplo, existe el técnico de teclados, ¿no? Ya hablaste de él. Ya no vale. Pero lo que voy es que, o sea, hagamos una reseña muy pequeña, corte, ¿no? Literal, él monta las alturas y programa los teclados. Sí, ¿no? Claro. Puede llegar a limpiarlos si es necesario. Programar también incluye el tema de si el tecladista es el director musical, también tienes que estar en contacto con las secuencias, con todo el mandar SEMTI, mandar todo ese tipo de cosillas. Y la programación de un teclado también a veces son como controladores. Tienes que montar la compu y conectarla al teclado y de ahí sacarla por caja directa. Exactamente. Bueno, son muchas cosas de un keyboard tech, pero en esencia es eso, ¿no? Como dices, alturas, programación, seteo de los teclados. Intro. Verso 1. Antes de entrar a los que vamos a tocar más a fondo, que es Guitar Tech y Drum Tech, ¿ustedes conocen técnicos de metales, así de alientos? Claro. Yo nada más conozco a Mariano, de Panteón. Sí, Mariano. Saludos a Marianito. Marianito, y con Torreblanca estaba... Bueno, y a ti, que hiciste a Torreblanca. Ajá, sí, tú, pero... yo así como, gracias. Uno bueno, pues Mariano nada más. Uno que sí sepa. Pues Mariano lleva un chingo de años haciendo eso, entonces sí es el único bueno. Sí, Mariano es bueno, Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Pero bueno, vámonos directo ya sin escalas, a hablar de qué es un Guitar Tech. ¿Qué será un Guitar Tech, amigos? Que conteste el compadre, ¿va? No, yo creo que vamos a empezar a hablar de esos dos porque por lo general nosotros trabajamos en proyectos de música contemporánea en las que casi siempre hay batería y guitarra, ¿no? Por lo general. Exacto. No, pues un Guitar Tech, como lo mencionábamos con el de percusión, es el técnico que se encarga de afinar, limpiar y tener preparados los instrumentos en este caso el guitarrista, ¿no? O bajista también, ¿no? O bajista, podría ser técnico de cuerdas, ¿no? También. Exacto. Dependiendo. Y básicamente esa es su chamba, más lo que hablábamos, ¿no? La cuestión del monitoreo. Ayúdenme. Ayúdenme. ¡Ay, ayúdame, chavito! ¡Me pesiñas de vez! ¡Ayúdame, chavo! Es que, por ejemplo, ya hablando de, por ejemplo, de ayudarle al músico a ver su monitoreo y así, lo hacemos todos. Claro. Cada uno de los técnicos, ¿no? Entonces es mucho más general. Claro. A ver, les voy a leer una cosita que encontré en internet. Dice: un Guitar Tech es un técnico especializado en mantenimiento, preparación de guitarras eléctricas, bajos y todo el gear, ¿no? Ok. ¿Qué es el gear? No sé. ¿Qué es equipo? Pues traducción en el español equipo, es ¿no? El equipo, ¿no? Okay. Sí. Relacionado con la ejecución en vivo, ¿vale? Encontré que en México, ¿no? Y esto es muy obvio, pero encontré que en México la cultura del cuidado de instrumentos viene desde la lutería, ¿no? En México, en Paracho y en Morelia y cosas así, pues las guitarras existen desde hace millones de años, ¿no? Claro. Sí, desde la prehistoria. Y a ellos también les podemos llamar.
surge la necesidad. Estaban más bueno, sí, preocupados. Surge la necesidad. Sí, o sea, claro. Porque ellos llevan sus instrumentos y montan sus cosas en esos tiempos. Ok. Ahí es donde empieza la necesidad. Puedes decir, oye a un amigo, oye, güey, ayúdame, cabrón, al menos a cargar mi guitarra, Sí. ¿no? Desde ahí surgió, y ahí como, nace desde ahí surgió como los famosísimos los secres. los ¿No secres. se crees? De ahí, ¿no? Sí, que es un término que Porque usamos en México, ¿no? no eran, Que- digamos, no eran profesionales del área, pero sí pues, acompañaban a la gente. Pues iban de Sí, asistentes, exacto, ¿no? de Iban de asistentes. asistentes. Surge la necesidad del músico como tal, pero esto ya se empezó a profesionalizar muchos años después, sobre todo aquí en México, en el contexto de México, Ujú. ¿no? Se empezó a profesionalizar años después, pero sí la necesidad como tal, surge cuando ya empiezan a haber conciertos masivos, cuando empiezan a haber más, más apertura en cuanto a conciertos, a festivales, ese tipo de cosillas. Y ¿no? es que por lo general el músico se hacía todo eso, ¿no? Se armaba, se Sí, llevaba llegabas sus y tú te cosas. armas y no Y, tenía o sea, yo todo. creo a los tres que estamos aquí nos tocó ser músicos y tocar y llevar y acababas del show, Y acababas que pedo, desmontado. revolcado, se te habían perdido cosas. Revolcado. O sea, de que lo puede hacer el músico, lo puede hacer, pero acabas molido, ¿no? Sí. O sea, yo creo que la necesidad de los técnicos de escenario es porque el músico se preocupe solamente por solo tocar. Claro, Así que exacto. llegue y que esté listo su instrumento, que tenga ya un monitoreo previo, que solo se preocupe por tocar. Exactamente. Bueno, y entonces surge la necesidad de tener un roadie, como tal, roadie, técnico de guitarras, especializado en guitarras. Entonces, para eso, ¿cómo empieza o sea, cuáles son los primeros pasos a dar como guitar tech? ¿Qué debes tener como conocimientos? ¿Qué debes tener como Sí, bases? ¿qué conocimientos básicos tendrá que tener un guitar tech, no? Digo, Pues, por ejemplo, mantenimiento, ¿no? Para empezar, un mantenimiento a la guitarra. Cambio de cuerdas, limpieza básica, ¿no? Saber cómo se afina. Ajá, afinación, ¿no? claro. Ajustes. Los ajustes también, o sea, es como muy importante considerar todo ese tipo de cosillas. Y también quisiera añadir también saber de componentes electrónicos. Porque Exactamente. Sí, sobre como la todo. guitarra, las guitarras eléctricas ya tienen ciertos componentes eléctricos, conocer muy mínimamente el funcionamiento de ese tipo de... No, bueno, o sea, lo óptimo es que lo conozcas perfectamente, Sí, porque claro. desde los puentes, ¿no? Hay puentes diferentes, hay cuerdas diferentes, Sí. hay medidas, desde hay Sí, porque no solo es la calibres. guitarra, como dices, va desde los pedales, ¿no? Desde cómo van Exactamente. conectados. Ya le pegué a la maestra, perdóname, ya no me ves así. Pero eres necio. ¿Cómo se llama? Me pones muy nervioso. Igual de amplificadores, ¿no? Porque, por ejemplo, luego los amplificadores fallan y es como se le quemó un Sí, pues, bulbo, como ¿no? Y que- cómo se Ajá, cambia, ¿y ahora ¿no? qué? O cómo va, o cuál es, Como, ¿no? como todo ese diagrama de flujo, ¿no? Desde la fuente, que es la guitarra, Exacto. conocer los componentes de la guitarra, como el selector de las pastillas, los jacks, todo ese tipo de cosillas, de cómo transportas desde la fuente a si tienes pedalera, si va inalámbrico, Exacto. entonces tienes que viajar del body al De las receptor maletas, ¿o y cómo? de las De las De petacas. las petacas. y del receptor a la pedalera y de la pedalera a los amplificadores, o sea, todo el diagrama de Exacto. flujo de cómo surge la fuente y cómo Exacto. va transformada y cómo los diferentes transductores van a la señal final, que es el sonido tal cual sale del amplificador. ¿no? Exactamente. A eso iba y eso es lo que quería que comentáramos. Sí. ¿Para qué es una prueba de sonido? Es precisamente eso que tocaste de los amplis, ¿no? Que, por ejemplo, pues siempre en un grupo se pide un cierto equipo en específico por el cual el músico tiene preferencia, ¿no? Exactamente. Pero como dices, hay veces que no hay en otras ciudades, pues tu función en la prueba de sonido es hacer que suene lo más parecido al parecido, equipo que utiliza Y si es tu tu equipo, músico, ¿no? pues tiene que sonar como es, Claro. Exactamente. ¿no? Entonces, Básicamente es eso, solucionamos problemas. probar el sonido y ver que el músico está satisfecho con Exacto. el tono, la ganancia, el volumen, todo lo que necesita para hacer su interpretación. Y hacerlo sentir cómodo, Y ¿no? tienes que tener preparado la siguiente guitarra o bajo. Sí, depende de cuántos Tu cambios tengas. esper, ¿no? Que si suena una canción y tú ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en esa canción, ya lo tienes listo. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en la siguiente canción. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en la siguiente canción. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en la siguiente canción. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en la siguiente canción. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en la siguiente canción. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en la siguiente canción. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en la siguiente canción. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en la siguiente canción. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en la siguiente canción. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en la siguiente canción. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en la siguiente canción. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en la siguiente canción. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo usa en la siguiente canción. Y ya sabes qué guitarra o qué bajo u
ya tiene su petaca, ya tiene su cable, ya está sonando, ya está afinado, ¿no? Y ya se lo pasas, ¿no? En ese momento. Ahora, como un guitar tech, a mí me ha tocado que llegas a hacer suplencias de alguien más que te hablan, oye, no puedo este show, puedes venir a hacer esto. Hay cosas básicas que hay que tener, que hay que saber, que todos los guitarristas tienen, hacen, usan, ¿no? Sí, claro. Obviamente conocimiento de... Pues de todos los, o sea, de todas las... Tienes que tener un conocimiento bastante amplio de muchas cosas. Exactamente. Sí, yo por ejemplo no me... perdón, te interrumpí, compadre. No, adelante, por bueno, favor. yo no me considero un guitar tech, pero tengo herramientas básicas de un guitar tech, ¿no? Afinador de pinza, un afinador de pedal, claro, plumillas, cuerdas, ¿no? O sea, son cosas que pues, son como... pues como obvias que se necesitan, claro, ¿no? Que debes de llevar como las refacciones necesarias, pase lo que pase. Exactamente. Por ejemplo, cerrando un poquito el tema, uno de los mejores guitar techs que yo conozco, que conocemos, que es muy amigo nuestro, es Jorge. ¿Es tu amigo? González. ¿Es tu amigo? Entonces le mandamos un saludo. Jorge. Saludos al maestro Jorge. Saludos a Jorge. Y él nos estará contando más a fondo cómo ha vivido. Él les va a contar bien vida, de este tema. Su vida él les de va a hacer guitar tech. de buena manera. Entonces, pasando ya finalmente al siguiente tema o a la siguiente sección, que es un drum tech, por el cual los tres somos drum techs. Los tres nos podemos considerados como drum techs. Yo empecé siendo drum tech. ¿A poco? ¿Con quién empezaste haciendo drum tech? Con el Instituto Mexicano del Sonido. Saludos a maestro Lara. Sí, pues yo creo como drum tech es lo mismo, ¿no? Tener conocimiento del equipo, en este caso pues son instrumentos de contacto, ¿no? Pero en primer lugar, ¿qué es un drum tech? Platícanos, güey, tú que tienes más mucha años. Experiencia, güey. ¿Sí? Tú eres baterista y además eres 12 años de drum tech, entonces algo tienes que saber, compadre. ¿Cuál era la pregunta? No, en serio, ya. O sea, ¿Qué es un drum tech? Danos una pequeña definición de qué es un drum tech. Sí, un drum tech es el técnico que se encarga nuevamente pues del instrumento, digamos que de las cosas que tienen que ver con el baterista. Su shell pack, que en este caso son los tambores como tal, el shell pack, sus platillos, su tipo de parches, afinación, armado y anexos. Básicamente. ¿Qué conocimientos, por ejemplo, compadre, puede tener un drum tech? A mí me ha tocado ver drum techs que no saben tocar, pero por ejemplo, yo creo que lo óptimo es saber tocar, ¿no? Creo que sí, ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho, yo creo, para una prueba de sonido, porque yo, por ejemplo, como drum tech, en lo que me fijo mucho es en el ataque del músico, de cómo toca, y procuro en las pruebas de sonido tocar como con el ataque que toca ese músico, para que los ingenieros no tengan... es como la fuerza. La fuerza, digamos, pega, ¿no? Sí. Sí, la fuerza con la que tocas. Hay músicos que tocan muy bajito, hay músicos que tocan muy alto. Y pues tienes que tocar así, imagínate, yo llego haciendo una prueba de sonido tocando durísimo y mi músico toca ya, si toca bajito, pues el ingeniero lo voy a meter en muchos problemas. Exacto. Hablando, por ejemplo, del jazz y de este tipo de cosas, la batería como tal se introdujo por esa onda, ¿no? Del jazz. O sea, antes no había baterista. Sí. ¿No? Sí, no había baterista. De hecho, la historia de las percusiones está bien rara. Sí. ¿Por qué? O sea, porque antes no había bandas como tal, eran como big bands. Y había un güey con una tarola, había un güey con un bombo y había un güey con platos. ¿Eso no es banda? Timbales. Ajá. ¿Eso no es como el recodo? Algo así. Banda sinaloense. Sí, digamos que es la pues es que sí estaba separado todo lo que lleva un baterista en varios músicos, ¿no? Y digamos que la batería surgió cuando la necesidad de comprimir todo esto, y entonces de repente se inventaron o patentaron pedales para poner el pedal de bombo. El bombo. Literal. Y por eso se llama, bueno, antes de los pedales, lo pateaban. Por eso se llama kick drum. Entonces mira. Entonces taroleaba, no taroleaba y pateaba el bombo. Entonces después ya patentaron el pedal. Entonces ya fue cuando dije, y el mismo percusionista decía, pues los platillos sí los puedo hacer si me adaptan a algo así. De hecho, los hi-hats se llamaban antes low hats, porque eran un pedalito con dos platillos. Te amarrabas uno al pie. Ajá. Ah, claro, es cierto. Exacto. Órale. Se llamaban los low hats. Y se llamaron, después cambiaron a hi-hats cuando los pusieron en un stand con la misma dinámica.
Y ya por eso se llaman así, hi-hats. Entonces ya tenías ahí platillos, bombo y tarola. Ajá. Y los timbales ya fue una adaptación de poner varios instrumentos, de poner tambores de diferentes medidas. Y así fue como empezó a crecer como el set de batería. Porque ya una persona podía tocar muchos tambores, ¿no? Claro. Que si en la sección pasada que estábamos hablando de Guitar Techs, yo estoy seguro de que esta necesidad de un roadie, de un técnico, surgió más con los bateristas que con cualquier otro instrumento. Porque tienes que llevar un montón de cosas. Son muchas cosas. Entonces el amigo, la novia, el novio que... Ahí veías que la oye, novia cargando los ayúdame. platos. Sí. Y pon esto aquí, pon esto acá. Y a alguien seguramente se le ocurrió decir, bueno, yo te ayudo. Yo ya le ayudé a tal persona, ¿por qué no me llevas y te ayudo a armar tu batería, claro, ¿no? Y de repente ya te encontrabas con que el guitarrista llevaba a una persona, el baterista llevaba a otra persona, el bajo llevaba a otra persona y se armaba un crew, ¿no? Había se armaba una peda, pues un chingo. Exacto. Bueno, pero entonces, aparte de los conocimientos musicales, de los conocimientos, pues también, como dice el compadre, pues también conocer las maderas, los parches, los materiales de los que están hechos las baterías. ¿Qué otro conocimiento o qué otra característica podría tener un drum tech? Saber de microfonía. También saber microfonía. Creo que saber de microfonía es importante. Exacto. Porque pues sí, los micrófonos, pues sí hay micrófonos igual como tambores de ciertas características, claro, ¿no? Sí es importante saber de micrófonos. Saber un poquito de audio, ¿no? Para saber, como dices, la posición de un micro, cómo te ayuda en tal... Sí, sí, claro. Cómo está direccionado, qué captaría este micrófono, etcétera. Pues sí es complicado hacer drop tech, o sea, no crees que es como que... Sí, no, pues sí tienes que saber como varias cosas, ¿no? No nada más es saber del instrumento. Claro, sí. Sí, exacto. O sea, sí, porque la microfonía pues ya es otra área, ¿no? Ya estás hablando de audio. Pero sí tienes que tener ahí ciertas... Pero claro, sí, ¿no? sí. Porque, por ejemplo, cuando el ingeniero te dice, es que suena el armónico acá, pues entonces tú dices, puede ser la posición del micro, puede ser el parche, puede ser a lo mejor voy a matarle con un mungel o sea, ya le dices toca bien mejor. Pues, pégale de otra forma. Sí, claro, tienes que saber cómo suena bien. Y por ejemplo, como decía Ángel, tal vez quizá para cerrar, cuando llega el músico, con el drum tech, ¿cómo lo recibes? ¿Qué le tienes que ayudar a hacer? A subirse al Razer primero. Sí, es que hay Razer. Pásale. Laboriel. ¡Oh, no! Saludos. Así hay que subirlo así. Es cierto. Pero bueno. Ay. Bueno, pero es igual atenderlo, ¿no? Darle sus in-ears, comentarle sobre... Sí, sobre todo está bien armado tu set, quieres que suba o baje algo. Exacto. Checa tu afinación. Uh-huh. Sí, básicamente como afinar detalles. Distancia de los atriles, ¿no? O sea, porque a veces, a mí me ha tocado mucho que cambian, ¿no? La distancia, ellos lo miden así, dicen, no, es que haz un poquito el stand para allá, ¿no? Pides ayuda para eso. Sí, el plato, el técnico güey. tiene que estar para... ¿no? Para ese tipo de detalles, ¿no? Uh-huh. Sí, por lo general es mucho mejor como baterista que estés asistido por alguien, así, pues digamos que te sientes y que te ayuden, que no te tengas que estar moviendo. Exacto. Y así, que tengas una ayuda frente a ti, así de, sí, quítale, ponle, súbele, bájale. Y la experiencia te da mucho conocimiento de distancias, de alturas, ¿no? Porque todos tenemos una altura diferente, entonces si tú trabajas con una persona más alta que tú, sabes a qué altura va el banco, cosas así. Sí, a mí me ha tocado trabajar con bateristas altos y pues te sientas tú y dices, no alcanzo, ¿no? Pero así toca él, pues ya vas encontrando mañas, ¿no? Así como de, mira, el aro me queda arriba entre la panza y la chichi, ¿no? Así, no sé, así vas hallando como... Sí, hay personas que miden con flexómetro, hay personas que medimos con la distancia del cuerpo, uh-huh. ¿no? Hay quienes usan los marcas también para hacer... Exactamente. Exacto. O sea, con esta ¿cómo se dice? Con esta ventaja que tenemos de poder trabajar mucho tiempo y muchos shows con el mismo músico, pues te da chance de marcar los micrófonos, de marcar los atriles de los platos. Sí, todo. ¿No? ¿Dónde van los micrófonos? Todo, o sea, la alfombra. Pero eso cuando es su equipo, ¿no?
Sí, puede Hay veces ser, que no puede es su ser. equipo y pues tienes que tener un estimado, ¿no? Y luego usas, no sé, atriles Sí, de otra aprenderte marca. el estimado. Sí, usas atriles de otra marca y abren diferente a los que usas, no sé, o sea, Sí. tienes que como ahí mediar. Por eso digamos. ayuda mucho que el músico, el drum tech, sea músico también. Exacto. Sí. Ahí sí ayuda bastante. Sí, pues yo me siento y me pongo a tocar, me siento a gusto, ¿no? O sea, Exacto. Que por cierto tenemos un amigo que le llamamos Pasty, ¿no? Que conocemos. Y que también es Drum Tech, que también lo vamos a invitar al programa y que nos va a platicar para que nos hable bien de esto, ya en mucho serio. mejor. Ya en serio. Ya en serio. Otro Para que nos profesional hable bien, de las baterías. Dale. Y pues bueno, algo más que quieran comentar sobre el tema. No, pues creo que estamos muy bien. Estaría muy bien que si tienen alguna duda acerca de lo que hemos estado hablando, pues nos Dejen en los escriban comentarios. en nuestras Exacto. redes, ¿no? Exacto. Para pues poder solucionar esa comentarios. duda a medida de Exacto. lo que podamos. Perfecto. Pues da tus redes, Alex Sandoval. No las puedo poner aquí nada más porque Ok. está un poco difícil Sí, de yo leer. igual. Más o menos como que van a pasar como por aquí. Sí, ok. Ahí van a Las mías van a aparecer. estar aquí, mira. Así. Las tuyas, ¿dónde las Sí, quieres? síganme, sí, síganme en mis redes como Superangelín con doble L. Y síganos en las redes del podcast que es Dark Stage Podcast en todas las redes. Las redes de Jonathan Tobart. Jonathan Tobarts. Pues no me acuerdo, pero ahí van a aparecer también. van a en mis aparecer. Aquí redes. van a aparecer. Sí. Y bueno, Eso es todo por hoy. Recuerden que si quieren saber cómo se vive detrás de los escenarios, desde la perspectiva de los que estamos detrás de los escenarios, Lo piensen 2 veces. piénsenlo. Porque, piénsenlo bien. Nos vemos. Saludos, cuídense. Bye. Sí, piénsenlo porque... Porque no mames, Porque no como ya sabemos estamos ni bien madre. pinches locos y tarados. Pinches iletrados. Uy, no, está haciendo un chingo de calor, güey, no mames. Oye,